The Spanish on the road. Faltaría más tocar flamenco. No. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy no estoy sola. Y además estoy súper agradecida de tener de nuevo aquí a Manu Galán. Y es que vamos a hablar del síndrome del impostor. Algo que nos afecta a los estudiantes de idiomas. Sí, a mí también. Y es que el síndrome del impostor pues es la sensación que experimenta una persona cuando tiene dudas de sus logros, sus habilidades y sus talentos, por ejemplo. Es como una creencia interna de que pues somos un fraude, ¿no? O un impostor o una impostora, a pesar de tener evidencia objetiva de que sí que somos capaces. Pero bueno, aún así nos pasa. Pues nos podemos sentir que no somos lo suficientemente competentes o que estamos engañando a los demás en cuanto a nuestras habilidades lingüísticas. Reconocer y abordar este síndrome puede ayudar a las personas a superar sus dudas y ganar confianza en sus habilidades lingüísticas. Y es por eso que he invitado de nuevo a Manu, y claro, ¿quién mejor que él para ayudarnos a desbloquearnos? Pues venga, vamos a hacerle una llamadita y comenzamos. Hola Manu, ¿qué tal? Hola Vero, encantado de estar por aquí de nuevo en tu podcast. Muchas gracias por venir. Además vamos a hablar de un tema súper interesante que ya mencionamos cuando hablamos de los miedos, ¿no? De los estudiantes de español, y es el síndrome del impostor. Así que nada, cuéntanos cómo definirías tú el síndrome del impostor relacionado pues con los idiomas, ¿no? Con los estudiantes de idiomas. Pues sin dar como una receta o una definición muy académica, creo que es algo que tú para tener síndrome del impostor tienes que saber de ello, ¿no? Tienes que saber algo de español para tener síndrome del impostor, porque si no sabes nada, obviamente, ¿cómo te vas a sentir un impostor? Es imposible. Y luego también es muy interesante que es algo que te pasa con gente. Sí, que es social, ¿no? Sí, efectivamente. Si nadie te viera, no tendrías este síndrome. Esto es, por ejemplo, que si estás cocinando una tortilla de patatas, por ejemplo, y es para ti, no tendrías este síndrome, pero si quisieras invitar a gente, pues lo mismo te daría un poco de sensación el si lo hago bien o no. Sí. Oye, pues eso es lo que me pasa a mí a veces cuando cocino, qué curioso. No lo había pensado, ¿no? Es como, ¿estarás lo suficientemente buena? Claro, y es que es algo que afecta a tu identidad, a la imagen que tienes de ti y la que proyectas sobre otros. Luego también hay que decir que es un miedo, es de la familia de los miedos, y como es un miedo que además notamos mucho en el cuerpo cuando se nos produce, y lo que habla es de que no tienes los recursos suficientes para enfrentarte al desafío, ya sea real o ficticio. Sí, ¿y dónde se puede notar, por ejemplo, la emoción del miedo? Pues normalmente la familia de los miedos les va mucho a la gente al estómago, ¿no? Aunque cada uno tenemos nuestros matices, diciéndolo por lo general a la gente se le va al estómago. Recordar un poco que esto biológicamente es cuando estamos en lucha o huida, pues se nos va el sistema digestivo, pues como que se nos anula, ¿no? Entonces seguramente sentamos ahí la primera sensación y la segunda, o en las piernas, en las manos, una agitación, y también un poco pues quizá la respiración más superficial y más agitada en general. Sí, qué interesante. Bueno, para mí, por ejemplo, como profesora de español, ¿no? El síndrome del impostor que veo pues en alguno de mis estudiantes, que pues algo como dices tú, ¿no? Algo de nivel ya tienen, ya saben. De hecho, por ejemplo, les sucede a los que ya tienen un nivel intermedio alto, todavía siguen pensando que su español no es lo suficientemente bueno. O, por ejemplo, cuando quieren utilizar expresiones o intentan reaccionar, ¿no? Así como de una manera más rápida, como no saben si lo están haciendo bien
y en qué ocasiones deberían hacerlo, eso generalmente les causa bastante miedo, ¿no? Y bastante este síndrome. Y bueno, tú habías dicho que es un miedo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Así que ¿podrías refrescarnos esto que ya hablamos un poco en el episodio de miedos de los estudiantes? Pues el miedo es esta desvarianza, ¿no? O este salto de nivel. Voy a poner un ejemplo. Si tú tuvieras que saltar entre dos edificios, como a veces pasa en las películas, este miedo, que podría ser fundado, ¿no? Porque te puedes caer y te puedes matar o hacer daño. Lo que nos pasa a veces es que puede ser fundado o no. O sea, este salto podría ser solo pues medio metro o algo así. Te puedes creer que es algo muy difícil y quizá no lo sea para ti. También a veces nosotros alimentamos estos miedos. En los estudios podemos decir, ay, madre mía, qué poco sé, o qué difícil es la prueba que me van a poner, o qué difícil va a ser la conversación que voy a tener. Entonces también en el miedo hay mucho esta anticipación de un dolor futuro. Sí, o sea que sí, lo que quieres decir es como que lo hacemos más grande, ¿no? Aunque el reto no sea... O podemos hacerlo más grande. Podemos hacerlo más grande. Sí, el síndrome del impostor precisamente está en hacer este miedo más grande. Sí. Pues bueno, que hemos hablado así un poquillo del miedo. Yo es que veo, por ejemplo, con mis estudiantes también, algo súper interesante para ellos, el que sepan hablar de emociones, ¿no? Un poco lo que decíamos, que te puede causar ese estrés o ese síndrome del impostor o la impostora, el no saber reaccionar, ¿no? En una conversación, por ejemplo, entre hispanohablantes. Y sobre todo eso también, ¿no? Expresar tus emociones, el cómo te sientes, hablar de las relaciones. Y yo eso, por ejemplo, lo he incluido en el curso que tengo que se llama Conecta, que es un curso de 6 meses para estudiantes de español de nivel intermedio alto. Y me pareció súper interesante porque es algo que yo quería que me hubieran enseñado en su momento, ¿no? Aprender todo esto y así no sentir tanto miedo o tanto síndrome del impostor. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué más podrías decir tú de este síndrome? Pues el síndrome del impostor es un pensamiento en blanco y negro, ¿no? O lo tenemos y queremos tenerlo o no lo tenemos, ¿no? Está claro que cierta preparación nos dará pues más frecuencia o más impacto en cómo lo vamos a sentir, pero ¿lo sentimos o no lo sentimos? ¿No? Hay como una distinción muy grande en ese aspecto. Sí. También tiene la característica, de eso de pensamiento hacia el futuro. Uh-huh. Y ahí pues surgen los famosos ISIS. Sí. El de ¿y si me voy a quedar en blanco, ¿no? Y no voy a saber qué decir. O ¿y si, yo qué sé, no me entienden bien? O ¿y si no hablo lo suficientemente claro? Hay un montón, ¿no? Sí, el que los engloba a todos es ¿y si realmente los demás tuvieran razón de que no soy lo suficiente? Y ahí pues te quedas mal, te vienen todos los miedos y todas esas faltas de cariño, que te van a retirar el cariño, que te van a hacer de alguna forma una afrenta, ¿no? Un dolor futuro. Sí. Como decía antes. Eso sí, un dolor futuro, sí. O que podrían pensar, ¿no? que eres un vendehumos, ¿no? A ver qué va a pensar Total. La gente, que quizás no eres tan profesional como dices, porque como a lo mejor tu español tú consideras que no es lo suficientemente bueno, ¿no? Como para ese puesto de trabajo, por ejemplo. Yo es que ahora pensándolo me estoy acordando de, bueno, pues un ejemplo, ¿no? Que podría dar con una de mis estudiantes. Su español es buenísimo. No porque sea yo su profe, pero es buenísimo, ¿vale? Y ella, pues, tiene un cargo importante y, pues, le dijeron que, pues eso, que como que, oye, que hay cosas que todavía no sabes expresar bien en español, que tal, no sé qué. Y ahí le vino el síndrome de la impostora, ¿no? Porque... Bueno, pues ella se sentía de menos, empezó a sentir que a lo mejor era una vendehumos y que no era tan buena en español como para ejercer esa posición en otro idioma, etc. Y luego resultó que así hablándolo un rato con ella, pues que en realidad no. En realidad era la otra persona que estaba intentando tirar para abajo, ¿no? Pues esa
sí, esa profesionalidad que ella tiene. Pero claro, eso la hizo sentir insegura, por ejemplo. No sé si podría ser Sí, por un supuesto. ejemplo, sí. Siempre, como decía antes, es algo que se relaciona en lo social, ¿no? Entonces, no es realmente que tú no sepas, sino realmente el cómo cómo lo demuestras a veces, ¿no? Dentro de un espacio de comunicación con otras personas. Sí. Y cómo, bueno, sí, cómo se podría manifestar en una persona este miedo, ¿no? Hemos dicho antes un poco en el cuerpo, pero... Pues mira, en forma de bloqueo, de no estar seguro cómo reaccionar, y entonces te congelas, no dices nada, te quedas atrás y claro, ahí tienes una pérdida de tu participación y de lo que tú puedes aportar. Y también pues en forma de sobrecompensación o querer demostrar. Entonces entras en una forma de activismo que intenta hacer que parezcas profesional sin tocar este área en el que no piensas que eres tan profesional. Entonces es estar en la acción, pero sin estar resolviendo tu problema, que es el que finalmente te está tirando hacia abajo. Sí. En este caso los idiomas, ¿no? El idioma español. Claro, no poder hablar español, ¿no? Te voy a contar una anécdota en un trabajo que Pues tuve. me interesa. Porque yo también he tenido un poquito de sobrecompensación con inglés, ¿no? Y pues era en un trabajo donde a mí pues se me daba bastante bien todo en general, ¿no? En esa posición, excepto la parte de coger el teléfono, ¿no? Y atender una llamada, porque me creaba muchísimo estrés el no poder entender a la persona en inglés al 100%. Y entonces pues cuando sonaba el teléfono yo sobrecompensaba y me ponía a hacer otras cosas. A lo mejor pues me acercaba a otro cliente o me ponía a arreglar pues algo que hubiera que arreglar o imprimir lo que fuera. Bueno, que me ocupaba de otra forma, todo para evitar coger el teléfono. Pero claro, no estaba resolviendo nada, ¿no? Claro, eso no te estaba ayudando a ser mejor cogiendo el teléfono. Efectivamente. Claro. Y sin embargo, seguramente estarías muy ocupada y muy atareada. Entonces, bueno, pues ahí es donde quiero ir, ¿no? O sea, a veces hacemos muchísimo sin terminar de resolver. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos como una especie de esquema mental, ¿no? Quizá mejor incluso con un ejemplo. Sí, venga, vale, a ver. Organizar un tinglao, en plan barbacoa. Bueno, pues una barbacoa. Si estás planificando esa barbacoa, te pueden surgir este síndrome del impostor de quizá cómo te vas a relacionar, ¿no? Sí. O sea, ya no es la barbacoa en sí, que sería para otro podcast Sí. de otras personas, pero sí en cómo te vas a relacionar con las personas. Sí. Entonces, tener claro que eso es un miedo y que el miedo, el mensaje que te trae, es el de la falta de recursos. Sí. Ya sea real, o sea, luego ya veremos si es tan real o no, ¿no? Pero tú sientes que con tus recursos no va a ser suficiente. Entonces, lo que podrías pensar es, ¿qué pasa si no soy tan bueno como pienso hablando español? Pues si la respuesta fuera, pues sí soy tan bueno, ¿no? O sea, sí creo que soy tan bueno a pesar de tener esa sensación que no hay que negarla. Entonces, bueno, pues si quieres ser tan bueno, pues la solución sería un poco como prepararte para reforzar ese punto en el que tus capacidades se pueden demostrar. Y ahí, Sí. pues, no sé, quizá me puedes decir tú más, ¿no? Quizá Sí, algún- las presentaciones o, bueno, no sé. Claro, ¿no? Bueno, no, claro, estaba pensando que una barbacoa, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes necesitar? Que parece así como muy tonto, ¿no? Pero te puedes hacer ahí unas flashcards. Y pues a ver, me voy a presentar a gente, ¿no? Voy a necesitar el vocabulario relacionado con la barbacoa, que a lo mejor puedes tener un buen nivel y no conocerlo, ¿no? Porque joder, todas las herramientas y cosas que puedas necesitar, pues no siempre sabemos el nombre de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vocabulario o expresiones o, sí, por ejemplo, también un poco lo de cómo reaccionar, ¿no? Si te está gustando la comida o si te está gustando, un poco para crear esas conexiones con los invitados, ¿no? Y que no se te vea el plumero, que no se note que es tu primera vez dinamizando, por ejemplo, un evento en español. Que también hay que bajar un poco el nivel de estrés propio, ¿no? O sea, Sí. mucha gente dice, oye, pues estoy nervioso hoy, o es mi primera barbacoa en español,
eso ayuda mucho, el reconocerlo, Sí, ayuda mucho a esa vulnerabilidad, ese ofrecer vulnerabilidad, a rebajar la propia tensión y que la gente también entienda, porque lo mismo, pues en un momento dado no te atascas en algo, ¿no? sí, Respondiendo a la misma pregunta de antes, o sea, no soy tan bueno como otros piensan, ¿qué pasaría si realmente no lo soy? ¿No? En esta sí, barbacoa voy a hacer esta barbacoa y no lo soy. Bueno, puedes preguntar, ¿y en qué sí soy bueno? sí, ¿Qué otras habilidades o cualidades me hacen especial? ¿A quién, de qué más puedo ofrecer para otras personas que me hacen diferente? ¿Cuál es mi ventaja? Y a raíz de esa ventaja tomarla para haciéndola tuya y obviamente volvemos a la preparación, porque el miedo lo que te pide es que te prepares sí, y tomar un poco de preparación para llegar ahí, a donde tú quieres ir, aprovechando sobre todo tu potencial. sí, Y bueno, dirás, oye, pues las dos partes piden un poco de preparación. Bueno, es que es un miedo. O sea, al final sí. la inteligencia biológica de las emociones lo que nos dicen es que tienes que atenderlas. En este caso, resolver esa distancia entre lo que percibes son tus recursos y el desafío. Sí. Y ahí, por ejemplo, en eso, o sea, en Ah, preguntarse en qué sí soy bueno, yo lo veo súper útil, ¿no? Porque cada estudiante es diferente. Hablando de eso, por ejemplo, yo qué sé, yo conozco estudiantes que son súper extrovertidos y que no les da ninguna vergüenza hablar, aunque sepa que se pueden equivocar, pero que es que así es como van a aprender, ¿no? De los errores. Entonces, pues eso es algo muy positivo y algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Como una... sí, o Sí, una sea, habilidad, ¿no? claro, todos tenemos que pensar en que quizá incluso podemos desviar ciertos temas a cosas que ya comprendemos, o Sí, ya tenemos ese vocabulario, esas expresiones. También pues, puede ser útil hacer preguntas a otras personas de cómo se sienten o dónde trabajan o qué relaciones pueden tener. Todo eso ayuda un poco a ser, a pasar más que ser, ¿no? A pasar un poquito ese pequeño mal trago que se siente en el cuerpo, porque, como decíamos antes, esta emoción se vive mal, ¿no? O sea, sí, queremos como huir de ella, sí, pero sí. realmente Que nos la quiten de encima. que no la quiten de encima, pero realmente lo que pasa es que es como ese típico ejemplo, ¿no? Que se pone siempre, que es como la señal del tablero del coche, que te está indicando que tienes una avería, ¿no? Pues esto te está diciendo, oye, que quizá te tienes Sí, que preparar un poco mejor. quizás sí hay algo que hay que mirarse, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, también, bueno, que he dicho el caso de extrovertidos, pero también, por ejemplo, si eres Claro. introvertido, pues a lo mejor en qué si eres bueno, pues en el uno a uno. A lo mejor, pues no Ujú. vas a ser el que va a estar en el grupo de la barbacoa, ¿no? Y contando historias, pero pues si se te da bien el uno a uno, puedes crear a lo mejor conexiones pues más profundas o más íntimas con personas en esa fiesta, por ejemplo, y eso pues también es una cosa positiva, ¿no? También, aunque no sea el caso del podcast de hoy, la introversión no es más, o la diferencia entre un extrovertido y un introvertido, lo que habla es de la velocidad con la que te relacionas. O sea, Sí, porque cualquier introvertido que tengamos en nuestros círculos de amistades, nosotros mismos, cuando estamos en un grupo de confianza, ya no es introvertido. O sí, sea, no hay esa introversión. cierto. Entonces, solo habla de la velocidad con la que lo haces. Entonces, bueno, pues quizá el apoyarte de personas de un entorno en el que te sientas cómodo, pues te ayuda un poquito a estar ahí. Sí, a superar eso. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Esto mejora o no? O sea, ¿el síndrome del impostor A ver, desaparece en algún momento o qué si pasa? haces algo con ello, obviamente sí. O sea, antes hablábamos de la parálisis o de la sobrecompensación. Sí, Ahí es no hacer nada con ello. Por número de impactos, en algún momento te mejorará por sí solo, pero sí, si atiendes un poco la emoción, quieres habitarla, ves cómo te relacionas con ello, el ir haciendo, o sea, el ir haciendo en la dirección de resolver ese gap, ese pequeño saltito, perdona que haya puesto una palabra en inglés, esa pequeña diferencia, sí que te hace el que tú puedas irlo resolviendo. También tenerte la paciencia a uno mismo, ¿no? Darse el permiso a no saberlo sí. todo ya, a no estar cómodo en un momento, pero es que luego
en el medio largo plazo es lo que tú quieres, ¿no? Aprender español y conectar con gente de habla hispana. Sí, eso es. Pues bueno, yo creo que eso es todo por hoy sobre este síndrome del impostor. Así que solo me queda darte las gracias de nuevo. Muchas gracias por venir. Y pues si hay alguien que quiere encontrarte, ¿dónde podrían hacerlo? Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, manugalan.com, y también, bueno, también hago un podcast que lo pueden en las plataformas habituales, que también se llama manugalan.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ti, Vero, por invitarme. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Y bueno, ya para finalizar el episodio de hoy, paso a explicarte algunas de las expresiones que hemos utilizado en este. La primera fue ser un vendehumos. Ser un vendehumos significa ser una persona que promete mucho o que se presenta a sí misma como experta en algo. En realidad, esta persona pues carece de la habilidad o el conocimiento. Entonces podemos sentirnos como vendehumos si tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Si nos sentimos como un impostor o una impostora, ¿no? Podemos pensar que somos vendehumos. Pero bueno, como esto ya lo hemos hablado con Manu, creo que te ha quedado claro de que no lo eres. Número 2. Tirar para abajo algo o a alguien. Esto significa criticar o desacreditar a esa persona o a esa cosa. Es una expresión que implica hablar negativamente, ¿no? Hacer comentarios desfavorables que pueden afectar la reputación o la percepción de algo o alguien. La número 3. Organizar un tinglao. Esta es una expresión coloquial que se utiliza para referirse a la organización o preparación de un evento, puede ser un proyecto o una situación en particular. Lo que indica es que se va a poner en marcha un asunto complejo o que requiere de cierta planificación, ¿vale? La cuarta fue en plan. Esta tiene muchísimos usos, así que voy a comentarte algunos, no todos, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Así que uno de los usos es a la manera o el estilo de. El estilo de, ¿no? Podemos decir, pues mi amiga se vestía siempre en plan hippie o en plan hipster, ¿no? Con estilo de hippie o con estilo de hipster. Otro uso es con la intención de. Por ejemplo, bueno, con la intención de o con la idea de, ¿vale? Os voy a comentar con la idea de, pues mis primos vinieron en plan de ayudarme a practicar español, pero terminamos tomándonos un montón de cervezas, por ejemplo. Y otro sería como una aproximación, ¿vale? Como algo así como, pues pagamos por entrar en plan 15 euros, más o menos. Sería algo así, ¿no? Como un más o menos. Y la última expresión que hemos utilizado es verse el plumero. Esta se utiliza para referirse a la situación en la que alguien muestra sus verdaderas intenciones o intereses ocultos. Es como descubrir las verdaderas intenciones de alguien que estaba actuando de una manera y, bueno, pues al final se descubre realmente lo que hay detrás, ¿no? Eso significa verse el plumero. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!